Minasan konnichiwa, Kira desu. Soy Kira, tu enlace con Japón. En esta sección me gusta tratar temas muy polémicos y explicar cosas y plantear debates sobre la guerra y las relaciones diplomáticas de Japón con el mundo. Hoy vamos a exponer aquí la versión que dan los japoneses sobre por qué Japón se metió en la guerra e inició la guerra del Pacífico. Para poder entender la estrategia militar de Japón y el ataque sorpresa en Pearl Harbor tenemos que retrotraernos a la Segunda Guerra de China con Japón. Una guerra que tuvo muy mala fama, una guerra de desgaste, una guerra que posiblemente supuso el inicio de la Guerra del Pacífico. Si bien la estrategia bélica de Japón hasta la Segunda Guerra con China era la de iniciar una batalla, liderarla y terminarla rápido. Dos grandes ejemplos de esto fue la Primera Guerra con China, terminó en un año, 1894-95. La Segunda Guerra con Rusia, exactamente lo mismo, terminó en un año, 1904-1905 estaba terminando la guerra. ¿Por qué hacía esta estrategia Japón? Porque Japón es un país pequeño y muy escaso en recursos. Saben que si inician una batalla y esta se prolonga y empieza la guerra de desgaste, esto es terrible para Japón, no pueden mantenerlo. Es decir, que Japón se centraba en declarar la guerra, iniciar el ataque lo más antes posible, terminarlo o forzar al enemigo a terminar la guerra con un tratado de amistad, un tratado pacífico, un tratado en el que dejara a Japón en una posición favorable. Esta era la fórmula de la victoria japonesa de la época. Sin embargo, la guerra de desgaste con China seguía y seguía y no te parecía terminar. Y para colmo, el ejército que estaba operando en China ignoraba las órdenes del gobierno. El primer ministro de la época, llegó hasta el extremo de aprobar una ley que podía permitirse el lujo de usar todos los bienes materiales y humanos del país para objetivos como la guerra. En esta época tenemos a unos Estados Unidos que abastecían a Japón con el 60 al 70% del petróleo y que estaban en una posición neutral observando los movimientos de Japón. No fue hasta que el primer ministro Tojo pretendía unificar Asia, empezando por Japón, China y Manchuria, por supuesto China y Manchuria invadidos por Japón, y crear la gran potencia de Asia. Estados Unidos estaba ahí observando y fue ahora cuando empezó a molestarse y decirle: no, japoneses, ¿qué decís de gran potencia en Asia? Os voy a cortar los recursos, os quedáis sin petróleo. Japón en aquella época no podía permitirse quedarse sin petróleo, porque no solo interrumpiría esos planes de la Gran Asia, sino que la guerra de desgaste con China estaba ya condenada al fracaso. Japón en esta época empieza a negociar con Estados Unidos y se prolongan las negociaciones durante meses y meses, y aquello parece que no llega a ningún buen puerto. Estados Unidos empieza a hacerle exigencias imposibles de cumplir a Japón, como por ejemplo que retirara todos los soldados y que dejara a China en el mismo estado en el que lo encontró Japón antes de empezar a invadirlo. Estas negociaciones llevan a que el primer ministro Tojo en 1941, en octubre, posiblemente mucho antes, pero que en octubre empezaron a hacerse los planes de un ataque sorpresa a Pearl Harbor, es decir, asestarle un golpe lo más duro y doloroso posible a Estados Unidos, como una forma de alejarlos, como una forma de hacer que perdieran las ganas de meter sus narices en Asia y de meterse con Japón, forzando también un tratado pacífico y amistoso para recuperar los recursos que les estaba cortando Estados Unidos. Es aquí cuando aparece una figura importantísima, el almirante, el más galardonado de todos, Yamamoto Isoroku. Este hombre estaba en contra de iniciar la guerra con Estados Unidos, no guerra, sino de asestarle cualquier golpe. Yamamoto conocía muy bien el potencial industrial y bélico de Estados Unidos, y lo único que veía era un Japón perdiendo miserablemente. Era un enemigo imposible de batir. Sin embargo, Yamamoto, aun estando en contra, pero viendo que el gobierno y que todo el país estaba a favor del ataque a Estados Unidos en Hawái, pues inició los planes de una maravillosa y victoriosa batalla contra Estados Unidos, que fue el ataque a Pearl Harbor. Como una medida para asegurarse recursos y continuar con la guerra con China, también planificaron entonces la invasión de la península Malaca. El ataque fue un éxito.
una victoria rotunda que se celebró en todo el país. Japón esperaba que ese gran golpe, esa patada en la entrepierna de Estados Unidos, hiciera que se retirara y que dejara de meter las narices en un lugar que no le pertenecía, que era Asia. Sin embargo, y tal y como predecía el almirante Yamamoto, lo único que hizo esto es despertar al monstruo bélico que dormía en Estados Unidos, provocando el efecto absolutamente contrario al intencionado con el ataque en Hawái. El resto es historia, y ya sabemos todos lo que pasó. Pero este es el planteamiento que se hace aquí en Japón. Por supuesto, no es la versión que conocen todos los japoneses, porque los japoneses, así como los alemanes, creen que fueron los malos de la película y que lo hicieron todo mal, y que fueron unos criminales, de aquellos que los malos del mundo, básicamente. ¿Qué opinas? ¿Crees que se debe poner la etiqueta de bueno o malo en guerras y hablando de conflictos entre países? Yo creo que no. Creo que todos los países tienen sus intereses de la misma forma que Estados Unidos fue a meter sus narices en un lugar que no le pertenecía, como era Asia, y que también intentó controlar, como está haciendo guerra tras guerra, año tras año, todos los lugares del mundo. Total, que si te metes con Estados Unidos, eres el malo. Si estás con ellos, eres el bueno. Así funciona, ¿no? Nos vemos en otro vídeo, espero que te haya gustado esta versión que te he dado japonesa y espero ahora tus comentarios aquí sobre lo que ocurrió en la guerra y sobre si crees que esta versión japonesa está en lo cierto, más cerca de la verdad objetiva o no, o está totalmente viciada y sesgada. La opinión es tuya y aquí abajo.